Porque el triple homicidio de la reina da nuevas noticias y esta vez no vienen de la carpeta de la investigación, no vienen de la policía de investigaciones, vienen de miembros de la familia. Vengan conmigo porque este es el titular que hasta ahora hace bastante ruido, ¿no? Y ya les voy a contar porque dentro de la familia existen algunas distinciones sobre la postura, pero la analista Marta Lagos, ¿sí?, prima de Trinidad Cruzcoque, una de las imputadas, empero no detenida, no formalizada en esta investigación, y también de Eduardo Cruzcoque, víctima de este triple homicidio, habló ayer en un podcast que se llama 32 minutos. Y este es el titular que deja esa declaración. Marta Lagos por homicidio de su primo Eduardo Cruzcoque y sus hijos. Estamos convencidos que el asesino anda suelto, exculpando a esta hora al principal imputado y formalizado por este crimen, quien es el marido de su prima, en el fondo familiar político. Quien tiene más información sobre esto es Anita María Silva. Anita. Sí, fuertes declaraciones de Marta Lagos también, que dejaron, yo te podría decir, José María, con mucha molestia a la parte, digamos, de los querellantes, a la abogada, por ejemplo, de Carolina Grelet, que es la mamá de los niños, de los hijos de Eduardo Cruzcoque. ¿Por qué? Porque en las declaraciones, en este programa, lo que ella intenta decir, que es prima, ¿no?, de Trinidad y Eduardo, que es la víctima, lo que ella intenta decir es que el asesino anda suelto y que su prima Trinidad corre peligro. ¿Por qué es grave esta declaración, Pri-Repe? Porque finalmente la tesis de la Fiscalía, de la Brigada de Investigación, de la Policía de Investigaciones también, en cuanto a las investigaciones que se han hecho, valga la redundancia, es que Trinidad sería autor intelectual. Pero mira, escuchemos el video, parte de este video en 32 minutos. Y nosotros tenemos la convicción de que el asesino anda suelto. Mi prima volvió a su casa recién ahora que le autorizó la Fiscalía y pidió protección policial y se la negaron. Dios no quiera que le vaya a pasar algo a ella, porque entonces la responsabilidad cae en los que le negaron la protección policial. Nosotros estamos convencidos que el asesino anda suelto. Las circunstancias son terriblemente complejas, es muy distante de lo que ha salido en los medios de comunicación. Para empezar, el motivo que se ha argumentado en la prensa, ¿no es cierto?, de que hay un motivo económico, cuando la querida es la ex señora que lleva 10 años divorciada. La madre de los niños es la querida. Entonces, no hay la un persona motivo, que está imputada. No hay un motivo económico, ¿no es cierto?, porque finalmente la herencia le llega a ella. Entonces, ha sido muy confuso, tremendamente doloroso. Nosotros como familia no hemos reaccionado a nada. Nos parece que la Fiscalía tiene que hacer su trabajo y la ley tiene que imponerse finalmente. Pero como digo, el asesino anda suelto y Dios no quiera que a mi prima le pase algo, porque entonces la responsabilidad de lo que le pase va a estar en aquellos que le negaron la protección policial. Es bien contradictoria, sí, la declaración. Es que quiero hacer dos puntos. Si ellos están convencidos de que el asesino anda suelto, deberían entregar todos los antecedentes que para ellos los tienen tan convencidos, que entreguen los antecedentes a la policía, porque para hacer una afirmación tan grave, eso por una parte. Y por otra parte, solamente para aclarar, los argumentos que entrega la prensa son en base a lo que dice la Fiscalía. Es la hipótesis de la Fiscalía, no es una invención de la prensa, solamente para ir aclarando ese punto. Anita. Sí, tal cual, Pri. Lo importante también es que ella decía, no le imputa el delito a Carolina Grelet, porque no habla de ella como una imputada, pero desliza, la menciona como una beneficiaria también. Pero recordemos que Carolina Grelet, la ex señora de Cruzcoque, pierde a sus dos hijos en condiciones brutales también por este homicidio. Yo te decía que sí, desde la parte de Carolina Grelet están muy molestos con estas declaraciones, porque finalmente es como un intento de derrumbar todo el avance que hasta hoy tiene la Fiscalía, en donde todo apunta debido a evidencias, sangre, máscara, a Ugalde, que es el marido de Trinidad, es decir, al cuñado de Eduardo Cruzcoque. A ver, aquí, perdón, Claudio, hay varios temas. Estaba recién conversando con otros miembros de la familia, porque Marta Lagos nos aclara quiénes somos la familia.
Ah, pues ellos dicen nosotros. Claro. Bueno, Como lo que si me dicen tuvieran otros miembros de la representación. familia es que no los consideremos a ellos en ese nosotros. Son bastante más prudentes. Dicen, aquí hay una fiscalía que está haciendo una investigación Sí. y hay que esperar, ¿no es cierto?, que la justicia desarrolle el caso, investigue y encuentre los responsables. Yo tengo una- Pero una Marta duda. Lagos, perdón, Repe, Sí. mientras por una parte dice el asesino anda suelto, por otra dice hay que esperar que la fiscalía haga el trabajo. Entonces, es absolutamente inconsistente. ¿Sabes lo Claudio. que pasa? Es que hay un argumento que entrega Marta Lago que en su declaración o hace una afirmación que me gustaría que me la aclarara Claudio, porque acá hay un tema, cuando ella dice, no sé si lo hizo intencionalmente, no tengo idea, no voy a juzgar lo que diga ella porque no sé lo que piensa, no sé lo que está pensando, pero cuando ella dice, ella hereda, no es una frase al voleo. Marta Lago es una persona inteligente, todo el mundo la conoce, su trabajo, qué sé yo. No creo que sea una frase al voleo decir la mamá de los niños hereda. ¿Hereda? Esa es la Claudio, sucesión. esa es la pregunta que te quiero hacer. ¿Hereda? Te voy a responder, pero primero quiero ir con lo que decía la PRI. Sobre el convencimiento. La palabra convencimiento lo dijo 3 Sí, veces. estamos convencidos. Dijo la palabra convicción. Sí. Y me quiero quedar con la última palabra, una de las últimas palabras que también dice Marta Lagos, responsabilidad. Yo creo que estamos aquí y hay que hacer un llamado a la responsabilidad. A la responsabilidad, a la cautela, a la prudencia respecto a una investigación que está llevando a la Fiscalía, en que tiene muchos antecedentes. Y por lo tanto una persona que no tiene acceso a la carpeta investigativa, hacer este tipo de afirmaciones llega al punto que pueden ser temerarias. Sí. Porque a propósito de lo que tú dices, Repe, empieza a deslizar imputaciones, sospechas, presunciones hacia terceros que hoy día para la Fiscalía ya están despejadas. Y el punto de investigación es otro. Mira, yo está bien. Yo creo que acá nada se puede descartar. Nada. Y todo el mundo tiene que estar bien miradito y bien observado por los investigadores. Sí. En este caso la Fiscalía con la Policía de Investigaciones. Todos que está llevando. disponibles. Está todo disponible. Ella desliza algo. Yo, por eso te hago la pregunta, porque si Marta Lagos desliza, o sea, el asesino, estamos convencidos que el asesino anda suelto. Y no lo dijo una vez, lo dijo varias veces. Y no sé- y ¿cómo se llama? Aparte agrega, la madre de los niños también hereda. Yo me quedo con que, chuta, bueno, le está pidiendo a la Fiscalía que le eche una miradita también a la mamá de los niños. Eso puede ser un mensaje que yo puedo leer de la declaración de ella. Por eso te hago la pregunta, desde el punto de vista legal, ¿ella hereda? Depende. Depende de la investigación que hoy día... ¿De qué la depende? Fiscal, de la secuencia de las muertes. ¿Quién O murió, sea, si quién mueren murió primero? los niños, Claro. Pero- Depende de la secuencia, depende de las circunstancias del pero fallecimiento. ella ya está divorciada, estaba divorciada Así Eduardo es. Cruz Coque. O Estaba sea, legalmente divorciada. no tiene ningún vínculo más allá de la paternidad y maternidad. Solo a través del derecho a representación de sus hijos. Claro. La cuestión es el orden del fallecimiento. Y en esto no quiero entrar en muchos detalles, pero depende No, mucho pero de las es que circunstancias. es súper relevante, po. Sí. Porque, perdón lo crudo, pero si muere primero Eduardo y después los niños, esos 5 minutos de diferencia o 2 minutos de diferencia, la herencia pasa a los niños. Sí. Sí. Con la tutela de la madre. Así es. Entonces, a la muerte de los niños, acto seguido, 2 minutos después, la madre se queda con esos bienes, ¿o no? Solamente te voy a deslizar algo. Eso es lo que yo Cuando no la tengo defensa, claro. cuando la defensa pide ir al lugar de los hechos, no es casual. La defensa de qué andaba interesada, igual que la parte víctima. Recuperar algunas cosas, por supuesto que estaba interesada, pero también debiera haber estado interesada en saber, teniendo el informe de la PDI a la vista, es cómo el informe de la PDI me va dando luces respecto de la secuencia, respecto del orden del fallecimiento, respecto de las lesiones, cómo se desplazaron las personas. Entonces, insisto, aquí la persona que no tiene acceso a la carpeta investigativa es un ejercicio de irresponsabilidad empezar a deslizar cuestiones que hoy día no están en la carpeta, sencillamente. José María. ¿Y si hay información que se lo compartió la defensa, Anita? Sí, lo que pasa es que, claro, el tema del orden de es complejo en cuanto al informe de la PDI, en cuanto a la carpeta. Fíjate que la casa de Eduardo era la última, Repepri. Entonces, claro, cuando los vecinos dicen yo no vi nada, yo no supe nada, no escuché el tacataca, que era lo que siempre escuchábamos, porque los niños jugaban al tacataca, también el único que sí relata
en cuanto a cómo encontraron los cuerpos es Ugalde, quien es el que llama a la policía también. Él va avanzando, él dice, vengo llegando con mi perrita estaba en el paseo y mi perrita va hacia la terraza, empiezo a olfatear. Cuando empiezo a olfatear veo que algo extraño pasa, me acerco y efectivamente estaba Eduardo Cruzcoque en la terraza. Es el primero que él ve, o así lo dice en su declaración, y luego ingresa a una habitación. En esta habitación estaban los niños, estaba uno en la cama y estaba otro en el piso apoyado en la cama. Y es cuando llama a Carabineros, Carabineros llega, constata el fallecimiento de ellos en ese sentido, pero allí omite, digamos, ciertos detalles, por supuesto, en su declaración. La sangre en la manilla, la sangre en el colet, la máscara y la sangre en la máscara que él tenía en su domicilio también. Anita, ¿sabes lo que pasa? Lo que a mí me llama mucho la atención de la declaración de Marta Lago, porque, por ejemplo, mira, toda la evidencia que hay hasta ahora indica que el que está siendo imputado tiene toda no quiero imputarle el delito hasta que la justicia lo determine, pero hoy día como que todas las flechas apuntan al caballero, digamos, este señor Ugalde, ¿no es cierto? Como que, entonces, a mí me llama la atención que la declaración de Marta Lago no es, por ejemplo, creemos que hay más responsables, por ejemplo. Creemos que este podría no ser el único responsable. No sé si me explico. No es que sume a otro. Sí, Repe. Es que excluye. Sino que excluye y dice el asesino anda suelto. Claudio, un detalle. Anita. Sí, un detalle. Yo también me detengo en lo mismo que decían ustedes, que pese a que no imputa, de todas maneras menciona a Carolina como que se beneficia de una herencia. ¿Por qué? También hay declaraciones en cuanto a Trinidad y a un tío también de Carolina, que hablan sobre la relación tensa que en un momento tuvieron Carolina y Eduardo. Sí, hemos dicho que han tenido una muy buena relación, que ellos convivían muchos días de la semana juntos en Isla de Maipo. ¿Por qué? Por los niños. Y los niños iban el fin de semana a La Reina. De hecho, ese fin de semana fatal, ellos estaban en Isla de Maipo, pese a que la mamá estaba en Bariloche. El viernes van a La Reina y se devolvían el domingo a Isla de Maipo. Y estaban todos juntos como una familia, ex señora y Eduardo. Pero, ¿qué es lo que han dicho muchas declaraciones? Que Carolina y Eduardo tuvieron muchos problemas por temas de pensión de alimento. Incluso Trinidad dice, ella demandó a mis papás cuando mi mamá estaba viva y tenían muchos problemas por la pensión. Y él estaba súper endeudado por distintas operaciones que se había hecho cargo, por supuesto, de sus hijos. Pero, Anita, ¿eso también está en la carpeta investigativa? ¿Cómo? ¿Todos esos antecedentes también están en la carpeta investigativa? Sí, parte de esa declaración es la de Trinidad, por ejemplo. Trinidad menciona muy detalladamente la relación de altibajos que tuvieron Carolina y Eduardo. Por ejemplo, ellos dicen, tuvieron demandas desde hace muchos años por pensión de alimentos que Eduardo no podía pagar. En ese interín, ella demanda a mis papás y la relación se vuelve a mejorar cuando muere la mamá de los hermanos Cruzcoque. Allí ellos pasan por otro momento difícil, Eduardo específicamente. 2024, 2025, dice Trinidad, Eduardo tuvo que hacer incluso de chofer de aplicación, por ejemplo, para poder enfrentar, digamos, este tipo de gastos. Incluso llegaron a un acuerdo de no pagar más esta pensión de alimentos y que él se hiciera más cargo de cuidado, alimentación, pero mucho cuidado de estos niños que ambos estaban en situación de discapacidad, uno más que otro. Y allí también se mejora la relación entre Eduardo y su ex señora Carolina. Ahí, Anita, es fundamental lo que está haciendo la Fiscalía respecto de otros imputados que pudieran tener otras responsabilidades. Y aquí, lamentablemente, Trinidad es un sujeto de interés para la investigación, está en calidad de imputada. Es muy discutible legalmente si es que puede ser cómplice o encubridora de su cónyuge, si es que estuviera en el fondo eximida de responsabilidad por esa vía. Pero ojo, aquí estamos hablando que no solamente ella podría ser, que llevaron a la Fiscalía en un principio a establecer otros sujetos de interés dentro de la carpeta investigativa. Y me parece que no solamente está ella, sino otros miembros del grupo familiar en que centraron también la atención de la Fiscalía, con un cierto interés pareciera, en la madre de los dos niños,
que eso es lo que yo deslizo de la declaración de Marta Lagos, que no sé si apuntando no quiero yo, digamos, decir meterme en la cabeza de Marta Lagos diciendo lo que quiso decir, pero ella da la sensación de que apunta de que, mire, este señor no lo es todo. ¿Y sabes por qué? Porque también acuérdense que hay un antecedente de una testigo, una vecina, que declara haber visto al señor Ugalde con una mujer en la puerta a las 3 de la tarde aproximadamente, hora que se estableció más o menos habría ocurrido este triple homicidio. Entonces, es que eso es lo raro de la seguridad con lo que habla la señora Lagos. Porque al final, lo que ella está diciendo, el asesino anda suelto. ¿Y cómo se explica entonces que a Jorge Ugalde se le haya pasado por alto que alguien se había entrado a la casa? Mira, resulta que la única persona que aparece en cámara, que se ve merodeando esa casa, es Jorge Ugalde. No, claro, por eso digo yo que me llama la atención que la declaración no sea aquí hay más, sino que aquí es otro. Pero mira, es interesante la declaración y yo me imagino que también la Fiscalía lo debería estar mirando con mucha atención. ¿Podemos revisar nuevamente las declaraciones de Marta Lagos, prima de Trinidad y Eduardo, que realiza estas declaraciones en el marco de una entrevista para un podcast? Mire por favor lo que dijo. Y nosotros tenemos la convicción de que el asesino anda suelto. Mi prima volvió a su casa recién ahora que le autorizó la Fiscalía y pidió protección policial y se la negaron. Dios no quiera que le vaya a pasar algo a ella, porque entonces la responsabilidad cae en los que le negaron la protección policial. Nosotros estamos convencidos que el asesino anda suelto. Las circunstancias son terriblemente complejas. Es muy distante de lo que ha salido en los medios de comunicación. Para empezar, el motivo que se ha argumentado en la prensa, ¿no es cierto?, de que hay un motivo económico, cuando la querida es la ex señora que lleva 10 años divorciada. La madre de los niños es la querida. Entonces, no hay la un persona motivo, que está imputada. No hay un motivo económico, ¿no es cierto?, porque finalmente la herencia le llega a ella. Entonces, ha sido muy confuso, tremendamente doloroso. Nosotros como familia no hemos reaccionado a nada. Nos parece que la Fiscalía tiene que hacer su trabajo y la ley tiene que imponerse finalmente. Pero como digo, el asesino anda suelto y Dios no quiera que a mi prima le pase algo, porque entonces la responsabilidad de lo que le pase va a estar en aquellos que le negaron la protección policial. Después de esta declaración, Pri, yo creo que hasta ahora, antes de mediodía, ya debieras haber un policía en la puerta de la casa de Marta Lagos pidiendo, en el fondo, entregándole la citación a la Fiscalía, si es que no ha declarado. ¿Sabes por qué ella habla de esto? Es muy confuso, es muy doloroso y todos estamos de acuerdo con eso. El tema es que habla que todo es muy distinto a cómo se ha ido informando, cómo se ha comunicado. Entonces, si ella tiene la certeza, y yo insisto que Marta Lagos, además, porque es una mujer destacada en sus análisis en general, sabe de lo que está hablando. Y si tiene antecedentes adicionales y que pueden sumar o abrir una nueva arista en esta investigación o una nueva hipótesis, por supuesto que debería entregar los antecedentes que a ella, involucrando a su familia, porque dice nosotros como familia, a ella y a su familia la convencen de que el asesino anda suelto. Pero fíjate que además hay otro tema. Me dediqué a escuchar muy bien la parte de la herencia. Lo que ella dice, acá se habla de un motivo económico, pero no hay un motivo económico que motive, digamos, por ejemplo, a mi prima y a su marido a hacer lo que les imputan que hicieron, digamos, ¿cierto? Porque la querida es ella, es la madre, ella es la querida. Sí, pero es que aquí voy. O sea, no hay un móvil como el que se ha dicho, que se ha comunicado. Digamos, no nos está echando la culpa a nosotros, ¿eh? Es como la historia la ha ido relatando la Fiscalía a través de los antecedentes y que nosotros hacemos. Eso hay que tenerlo muy claro. Sino que en el fondo lo que ella dice, esta historia no es como la que se cuenta porque la plata, en el fondo la herencia es de ella. Entonces acá no hay móvil económico. ¿Me explico? O sea, y yo todavía no entiendo cómo hereda la madre. Primero, el móvil puede ser otro. O sea, el móvil está en investigación. Hay una hipótesis en esta causa. Una hipótesis que es que la sucesión, ¿no es cierto?, la herencia podría ser el móvil. Lo segundo,
No tiene lógica la declaración de Marta Cruzcoque, de Marta Lagos Cruzcoque, porque esto implicaría que todo salió perfecto y de acuerdo al plan. Y hay 1000 cosas que pueden haber ocurrido en el camino. El plan original puede haber sido otro orden, por ejemplo, en cómo se realiza el homicidio y simplemente se salió de mano. Pero lo que está claro es que están vinculando la fiscalía con cosas que son poco defendibles, pues Claudio, como la máscara que estaba en posesión del principal imputado, ¿no es cierto? Manilla, Restos de sangre los del forcejeos, imputado. no poder decir de dónde venían las heridas. cortes, los moretones. A ver, hay demasiados antecedentes dentro de la carpeta investigativa respecto José. de cómo ocurrió. Perdón, Anita, termino una breve idea. Aquí hay muchos antecedentes dentro de la carpeta investigativa de cómo ocurrieron los antecedentes, cómo ocurrieron los hechos. Sí. Cuál fue la secuencia, cómo quedaron los niños, lamentablemente, etcétera. Cuáles fueron las heridas de la víctima, de Eduardo Cruzcoque, etcétera. Demasiados antecedentes. Entonces, cuando uno escucha a Marta Lagos, me parece aquí, con una palabra que es clave, y me quedo con lo que tú decías, Pri. Aquí estamos hablando de una persona que está entrenada en medios. Por lo tanto, no es una persona que le puede decir, no, es que me sacaron de contexto. No, ella es muy precisa en el uso del lenguaje y habla de convicción. Entonces, insisto, Anita, la cuestión es que pareciera que Marta Lagos básicamente entra de la lógica, yo elijo creer en lo que me está diciendo mi parte de la familia, más de lo que efectivamente pareciera que ocurrió en realidad. ¿O no, Anita? Claro, por eso es que hubo tanta molestia del lado de, por ejemplo, la abogada de Carolina Grelet, porque ella decía, ojo con la evidencia, y aquí me centro en lo que dijo José María recién, porque la evidencia biológica, en primera instancia, las muestras de sangre que hubo, 1, en una manilla, 2, lavamano, 3, un colet, pero sobre todo, Claudio, la máscara que tenía evidencia, que tenía restos de sangre y que estaba en una suerte de closet dentro del domicilio, quiero decir, del Claro. principal sospechoso, que es Ugalde. Anita, de hecho, la foto de la carpeta investigativa de la PDI, para que ustedes hagan una idea, es un mueble más o menos de 1,50 m, con muchas cosas arrumadas adentro del mueble. Las puertas son transparentes, tienen vidrio. La fiscalía abre este mueble. Aquí está, va, Ya. miren, perfecta foto. Puertas de vidrio, ¿no es cierto? Es una vitrina, básicamente una vitrina que no es muy alta, tendrá 1,50 m, donde hay distintas cosas arrumadas adentro. Y en esta zona, justo con la puerta abierta, esta es foto de la Brigada del Crimen de la PDI. Esta foto que está en el expediente y en la investigación, aparece esta máscara. Esta máscara que también aparece en el video de Jorge Ugalde comprándola en el molchino. Claro, la misma mañana. La misma mañana. ¿no La es cierto? pistola de juguete que aparece al lado de Eduardo. Esta máscara También la compró esa mañana. que tiene trazos de ADN. Sí. Y que tiene trazo ADN de la escena del crimen. Exactamente. Es el tiene trazos de ADN de la escena del crimen. Entonces la pregunta es, perdón, pero ¿por qué habla con tanta seguridad que uno tendría que preguntarle qué más sabe? Lo que uno le preguntaría a Marta Lagos es, ¿Sí sabe eso? ¿cómo me explica usted que esta máscara que tiene trazos de ADN de las víctimas y de lo que ocurrió en el hogar de Eduardo Cruzcoque llega a estar guardada adentro de una vitrina en la casa de Jorge Ugalde? Esa pregunta sería clara, Repe. Lo que pasa es que, claro, si esto fuera, digamos, alguien que organizó y le hizo la trampa al señor Ugalde para que cayera como imputado, no, yo te digo que es un genio del crimen. O sea, suponiendo Claro. que el asesino anda suelto y que quería inculpar al señor Ugalde, Eso se llama plantar pruebas. claro, o sea, Claro. estamos hablando de una persona con mucho acceso y brillante. Te voy Y a decir. hablaríamos de algo mucho más sofisticado. Pero mira, esta mañana tenemos la oportunidad de hablar con Libertad Triviño. Ella es abogada de Carolina, ex de Eduardo Cruzcoque y también madre de los 2 niños. Y primero preguntarte, Libertad, ¿qué te parecieron las declaraciones de Marta Lagos? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Mira, solo para terminar el tema que Sí. estaba escuchando lo que conversaban, efectivamente hay evidencia súper contundente respecto a la participación de Ugalde, evidencia, digamos, pruebas de ADN, sangre, etcétera. Pero además de eso, y solamente como para descartar la tesis de la implantación de pruebas, la declaración del señor Ugalde dice que él salió a las 5 de la tarde de su casa. Yo fui al sitio de suceso. Salir de su casa sin ver la terraza de Eduardo es imposible. Claro. No es posible, ¿ya? Y Eduardo murió a las 15:30.
Entonces, no es plausible que él no haya visto el cuerpo, digamos, en las condiciones que se encontraba. Entonces, ya con eso uno dice, implantación de pruebas, o sea, ya estamos pensando, ¿cierto?, una cuestión como de película, pero, Sí, claro. pero incluso en esa hipótesis no es factible, digamos. Claro, porque además los peritajes y todas las pruebas de laboratorio, todo lo que lo que se trabajó en el lugar científicamente, posicionan al imputado en el lugar de los hechos. Pero te quiero preguntar, ¿cómo recibes entonces las declaraciones de Marta Lagos? Mira, nosotros hemos tratado de hablar lo menos posible, sobre todo un poco por respeto a Carolina, porque ella obviamente está en la peor situación que uno se pueda imaginar. O sea, Sí, claro. a ella es a quien le mataron sus 2 únicos hijos. Y además a Eduardo, que era el papá de los niños, con quien los últimos años se lleva tan bien que Eduardo, digamos, prácticamente vivía en su casa, tenía una pieza en la casa de Carolina para ir a visitar a su hijo y estar cómodos allá. Entonces, obviamente el dolor de ella es, o sea, indescriptible. Y que hoy día, en el fondo, se levanten tesis de manera pública, que cuestionen o quieran entender que podría haber un asesino suelto, etcétera. Obviamente para la Carolina es como si le golpearan cuando alguien está en el suelo, digamos. Y esa es la razón por la que hoy día yo estoy conversando también, porque me lo pidió específicamente Carolina. No, claro, lo que pasa es que las declaraciones de Marta Lagos, yo me imagino como prima, no son inocuas, digamos, desde el punto de vista de, además, ella tiene una prominencia pública, entonces evidentemente que no es simplemente una declaración más de alguien que aventura algo, digamos. ¿Qué crees tú que hay detrás de estas declaraciones? ¿Es posible que a lo mejor ella haya querido decir de que no es solamente el señor Ugalde, sino que hay más? De lo que yo escuché me da la impresión de lo que ella estaba señalando es que Ugalde no es y que entonces el asesino anda suelto. Claro. Si es que hay alguien más involucrado en el asesinato es lo que está investigando la Fiscalía, porque los primeros antecedentes dan cuenta de que Ugalde es el responsable y ahora, digamos, como en la segunda parte de la investigación hay que ver todas las otras antecedentes que se puedan recabar respecto de participación de terceros, etcétera. Ya, hay una cosa que también dice Marta Lagos, Libertad, y que yo no he podido despejarlo con claridad. Respecto, porque acá el móvil se ha dicho desde el comienzo que habría sido el tema de esta sociedad, donde a la muerte de 2 padres, Eduardo se transformaba también en parte de la propiedad por herencia, ¿no es cierto? Y que obviamente a la muerte de Eduardo heredarían sus hijos, por ende también la tutela en ese sentido de la herencia la tendría Carolina. Entonces, Marta Lagos dice que la heredera es ella, entonces que el móvil para asesinar a Eduardo y los 2 niños no tiene ningún sentido desde el punto de vista de su prima y el marido, el señor Ugalde, que está hoy día como el principal imputado. ¿Qué hay respecto de esto de la herencia? Porque la verdad es que no he podido despejarlo mucho. Ya, mira, lo primero es que el móvil, ¿y por qué estamos hablando del móvil? Es porque nadie puede entender que alguien haya hecho lo que se hizo con estos niños y con Eduardo. Eso es como lo primero. Hay una necesidad de poder entender por qué alguien puede haber realizado una acción de este tipo. No es que sea un elemento del tipo penal, digamos, pero todos queremos entender por qué, digamos, por qué alguien puede haber hecho algo tan brutal. Eso es lo primero. Y lo segundo es que efectivamente Eduardo, lo segundo es que nosotros creemos que una de esas razones podría ser un móvil económico, porque creemos que hay antecedentes de que efectivamente había un conflicto relativo a esos antecedentes. ¿Y cuáles son esos antecedentes? Son que Eduardo, al morir su padre y su madre, hereda una parte en esta sociedad que administraba Trinidad, y que en el año 2024 Eduardo pide que por favor esto se ordene. Pide que se deje sin efecto su testamento y luego le pide al abogado, ¿cierto? Le pide al abogado que deje sin efecto el testamento y luego tenemos una sesión de derecho en la cual sale Ugalde de la sociedad y entra Eduardo con esa participación y con la participación de Trinidad, pero es mínima, digamos, y ahí quedarían 50-50 con la sociedad. Eso, nosotros creemos que en el fondo también está esta intención de Eduardo, que nunca había estado
de organizarse y en el fondo dejar las cosas claras, Claro. también para garantizar el futuro de sus hijos, que son personas que todos sabemos estaban en situación de discapacidad. Claro. Ahora, Libertad, te quiero hacer una pregunta por lo que ocurrió en noviembre, que también entiendo que lo relató Carolina a la Fiscalía, que tiene que ver con este helado que comió Eduardo. Sus hijos no alcanzaron a comer porque sintieron que tenía un sabor a remedio y que Eduardo le pide a él que lo lleve a la clínica porque Trinidad lo quiso envenenar. Si es que ella tenía ese antecedente, porque no es que me dio un helado que me cayó mal a la guata, o sea, hablando de la palabra de envenenamiento, ¿por qué no se hizo una denuncia? ¿Tú sabes? Mira, yo creo, no tengo certeza de eso. Uno de los hijos de Carolina comió un poquitito de helado y también tuvieron que no llevarlo al doctor ni nada, pero sí lo revisaron, ¿no? Y ese es un antecedente que hemos recopilado ahora último. Además de eso, yo creo que es súper difícil para alguien asumir que tu hermana quiso hacerte algo así. Claro. Yo creo que también esa es una de las razones por qué Carolina dejaba muy poco ir a los niños a la cañada y siempre en el fondo Eduardo los veía en la casa. Libertad, pero tú como abogada le preguntaste en algún minuto a Carolina por qué no denunció, contemplando que estaban ante un envenenamiento. Sí, me dijo que ella creía que Eduardo en el fondo no podía creer eso y como que, no sé, ella no lo dejó en manos de Eduardo un poco. Y de hecho a nosotros nos ha sorprendido porque con las mismas antecedentes que han salido en la televisión, hemos visto que Eduardo además le contó esto a otras personas. En un principio y nosotros solo sabíamos que uno de los amigos de él había llegado a la clínica casi junto con Carolina. Y ahora por la televisión nos hemos dado cuenta que él le contó, digamos, a más personas. Eso es un poco lo que te puedo decir de ese episodio. Libertad, Claudio Valdivia por aquí, buenos días. Una pregunta, la cuestión es que la Fiscalía hoy día tiene una línea de investigación respecto a la colaboración o participación previa o posterior de otras personas, lo que tú decías de terceras personas en ese día o en días previos o posteriores. ¿Cuál es tu expectativa como querellante en la causa de lo que pueda ocurrir en los próximos días o semanas en cuanto a ya determinar qué personas podrían ser los nuevos o nuevas imputadas en la causa o formalizadas en la causa? ¿Qué esperas tú? Mira, lo primero es que la investigación tiene 180 días de plazo, ¿ya? Entonces, esto no va a ser tan rápido. Eso es lo primero, como un poco para aclararles, porque efectivamente en el caso de Ugalde los antecedentes eran tan contundentes que, claro, la formalización de la investigación a su respecto entonces ocurre muy rápido. Pero después quedan como la segunda parte de la investigación, que es un poco más lenta, que consiste en tomar declaración a testigos y bueno, y en otros antecedentes y diligencias que va a determinar la Fiscalía. En ese sentido nosotros confiamos plenamente en su trabajo, han sido sumamente diligentes, tanto ellos como la PDI en este caso, y entonces yo creo que va a ser un poquito más lento la segunda parte, digamos. Pero tú no descartas, Libertad, que existan formalizaciones de otras personas. No, para nada. Y en ese sentido, surge también a propósito de la interrogante que tú decías sobre Ugalde, de nadie puede entender los motivos o las razones. ¿Cuál crees tú que puede ser hoy día la línea de defensa del señor Ugalde con toda la evidencia tan contundente que existe en su contra? ¿Algo apareció en la diligencia que ustedes, por ejemplo, tuvieron con el fiscal Lanas cuando visitaron la casa? Él pidió un par de diligencias concretas, recogieron un par de cosas. Yo creo que de ahí no va a aparecer nada porque es un mes después del asesinato. Entonces, cualquier evidencia que salga de ahí no va a tener mucho fundamento, el sitio del suceso, la casa de Trinidad, digamos, todo se puede haber adulterado. Entonces, no creo que salga nada relevante. Yo creo que hay una tesis, digamos, que está siguiendo su defensa, que es más fáctica, y que existe otra tesis que es lo que estamos viendo hoy día, por lo que estamos conversando, que en el fondo es desviar un poco el foco de atención de esto y tratar de trasladarlo a otras circunstancias y otras situaciones distintas. Yo creo que no corresponde al ámbito judicial. Libertad, del abogado. ¿Cómo está la salud? Buen día, soy José María del Pino. Pregunta, y quiero ser muy responsable de la pregunta porque esto ha trascendido a nivel de rumor. Prefiero preguntarle directamente a usted el rumor. ¿Es verdad que en esta sucesión, que en este posible motivo del delito hay un
testamento de por medio? Sí, yo lo acabo de decir, hay un testamento que firmó Eduardo en el año 2014, en el que él decía que todos sus bienes los iban a heredar sus hijos, pero que la persona, el tutor, digamos, hasta antes de que ellos cumplieran 18 años, sería Trinidad. Y ese es el testamento que el año 2024 Eduardo pide dejar sin efecto. O sea, Revocar. para efecto, y perdón Claudio, a ver si nos puede orientar, para efectos prácticos, el orden de los homicidios entonces a esta altura daría lo mismo. Pero es que no solamente No, es el no orden. daría lo mismo. Pero Daría lo libertad. mismo, quiero ser súper clara porque no quiero que después piensen que Carolina tiene algo que ocultar, ¿ya? No estamos diciendo eso. aleatoriamente- Lo que decimos es que en todo evento Carolina iba a ser de una u otra manera quien iba a tener control sobre ese patrimonio. Sí, pero que no quiero Claro, soltar Claro, libertad. o sea, a ver, los niños después de los 18 años, evidentemente se pueden hacer cargo de sus bienes, pero claro, la mamá iba a estar con ellos y los podía asesorar en todo lo económico, digamos. Entonces sí, efectivamente tienes toda la razón. Cumpliendo los niños 18 años, ellos iban a ser, y muriendo Eduardo, digamos, o sea, en la hipótesis de que muriera Eduardo y los niños estuvieran vivos, claro, ellos serían dueños de ese porcentaje. Libertad, no quedé enganchado en lo que tú dijiste, que el 2024 Eduardo deja sin efecto, revoca un Intenta, testamento en favor de intenta. Trinidad. ¿Esa revocación del testamento ocurre antes o después del episodio del helado? Intenta dejar sin efecto. No sé, no tengo claridad todavía, no tenemos claridad todavía de por qué eso no se concretó, ¿ya? Y fue antes, o sea, fue en marzo del 2024. Ana María Silva también tiene ahí una pregunta, algo que acotar. Anita. No, sí, muy atenta también a lo que estaban conversando, pero quería preguntarle a Trinidad, porque en la declaración, perdón, a Libertad, porque en la declaración de Trinidad, ella por supuesto que omite temas de helado o envenenamiento que menciona Carolina, pero sí habla de una disputa que tuvieron por un vehículo, sobre una pelea que tuvieron por un vehículo. No sé, Libertad, si hay otras peleas, además. Tenemos helado, tenemos vehículo. ¿Hay otra más entre los hermanos? Mira, yo quiero también ahí transparentar, estos hermanos no es que ellos se peleaban como se tiraban los platos, se gritaban, o sea, se pueden haber gritado, no tengo idea, digamos. Pero lo que yo tengo conocimiento es que ellos eran personas muy distantes, que tenían de vez en cuando conflictos como toda familia, digamos, que no eran para nada cercanos, que no compartían, digamos, mucho. Yo particularmente no tengo datos concretos de episodios en contra de Eduardo. Sí, creo que a los niños la familia nunca los quiso, y eso quedó aquí. O sea, los niños, ellos para siempre lo tuvieron claro, y siempre hubieron episodios en que a los niños no los trataban con cariño, digamos. Ahora, es que llama mucho la atención que, considerando ese episodio de envenenamiento, Carolina permitiera que los hijos estuvieran en ese lugar tan cerca de Trinidad. Dejaba súper poco que fueran, casi nunca iban. Y de hecho en esta ocasión Carolina no sabía que estaban allá, ella había salido fuera de Chile, y se entera que se fueron para allá el viernes cuando ya estaban. Ahora, Ya estaban en la casa. Libertad, ¿Carolina ha pedido algún tipo de protección? Mira, según lo que yo entiendo, Carolina está súper resguardada. ¿Pero protección han policial? acompañado- No, entiendo que no están policías fijos, pero sí tienen varias medidas de resguardo, tanto de la fiscalía como de la municipalidad, pero no tiene una persona afuera de su casa todo el día, y por supuesto que eso le genera cierto temor. Entonces, ¿hay medidas de protección destinadas a Carolina? ¿Eso quiere decir que Carolina también podría pensar que hay una persona que le quiere hacer daño, tanto así como, bueno, la misma sensación que tiene Trinidad, que lo dice Marta Lagos? Yo no entiendo por qué Trinidad podría tener miedo si es su marido el que, dado todos los antecedentes, pareciera ser, o sea, uno no lo puede decir a ciencia cierta, pero todo a entender que fue su marido, todo a entender no por declaraciones, todo a entender por pruebas químicas, biológicas que existen en el sitio del suceso, y Claro. por los hechos anteriores y posteriores al delito. Entonces no entiendo por qué ella podría tener miedo de que le pasara algo, digamos. O sea, en cambio sí, mi representada obviamente está asustada. Sí, lo que ¿Libertad? pasa es que ellas Perdón. piensan que Jorge Ugalde no es el asesino, Claro, y que el es poco asesino está probable. suelto, por lo que dijo Marta Lagos. Sí, yo creo que quizá ella no ha revisado los antecedentes, digamos, pero
pero no tiene mucho sentido ¿Libertad? ese temor. Libertad, aquí hay algo que me quedó dando vueltas lo que dijiste hace un rato. O sea, el año 2014, efectivamente Eduardo firma una herencia, digamos, que establece que en caso de su fallecimiento, Trinidad se hará cargo de los bienes de los niños hasta que cumplan 18 años. O sea, es su hermana. Efectivamente, Correcto. Eduardo el año pasado intentó cambiar eso. sí, así es. En marzo. No lo logró cambiar. No lo logró cambiar. Y Ya, no sé es que por qué. eso es súper O sea, importante. hay muchos antecedentes ¿Ya? ahí que a mí me faltan, pero claro, efectivamente en el 2024 intenta, por varios actos y por información que tenemos de correo de WhatsApp, digamos, cambiar, modificar todas estas cosas, que eran un 50% con la sociedad, Claro. dejar sin efecto el testamento. Ya, Eh, pero él intenta modificar esto y al final no se hace. Entonces me resulta muy curioso además escuchar cuando Marta Lagos dice si la mamá de los niños, ella es la heredera. Ya, mira, yo te voy a decir qué es lo que pasa hereditariamente. Ya, Los niños murieron después que el papá. O sea, muere Eduardo antes y después mueren los niños. Y por tanto, los niños heredaron a Eduardo. Ahora, todo eso es súper discutible, o sea, es discutible, se va a tener que ver en un juicio civil, van a tener que hacer la posición efectiva y todo, pero la investigación arrojó que muere Eduardo y después mueren los niños, ¿ya? La preparación del delito, cómo se planificó la muerte, o si ellos tenían idea, digamos, de derecho sucesorio al momento de darle muerte a estas personas, no tengo idea. Creo que no. No creo que en la planificación haya estado considerado ese antecedente tan puntual y específico Claro. como el que te estoy dando. ya. Y también, por cierto, es súper especial, digamos. O sea, a ver, es una cosa muy técnica determinar la hora exacta en que fallecen las personas. Yo no tenía idea que se podía hacer con este nivel de exactitud. Pensaba que se decía como 24 horas, ponte. Libertad, en todo caso, qué bueno que lo haya dicho usted, nosotros lo habíamos insinuado, la carpeta investigativa, y solo para reforzar el punto de la exactitud, da muchísimo detalle de cómo se desencadenan los hechos, muchísimo detalle. Sí. Y hay partes de esta carpeta que son muy dolorosas y muy revictimizantes. Porque la PDI da cuenta que de hecho la ubicación de los hijos podría haberles permitido ser testigos del asesinato de su padre. Sí, hay antecedentes y detalles muy sensibles que nosotros, por supuesto, también tratamos de evitarlos. Te quiero preguntar algo. Voy a ser súper sincera, la Carolina no tiene acceso a la carpeta. Yo trato de que ella no vea televisión y yo no le he mostrado la carpeta de investigación, porque eso ha sido terrible, o sea, ella no sabe lo que hay ahí. Y es lo razonable. Sí, es bien. una Es lo forma de razonable. protegerla también, porque la verdad es que todo esto puede ser muy perturbador para cualquier persona. Imagínate lo que Perdió significa sus para hijos. la mamá de Claro. sus hijos. Te quiero preguntar, si Carolina está con protección, ¿a quién le tiene miedo? O sea, alguien mató a sus hijos y después a su... ¿Pero apunta a alguien? O sea, evidentemente es Ugalde, a juicio de nosotros con todos los antecedentes. Pero que Ugalde hay. está preso. Está acreditado que asesinó a los hijos y al marido. No sabemos si él, en su calidad de autor, tiene cómplices o tiene coautores, digamos. Y eso es lo que está investigando la Fiscalía. Y en Claro. cuanto nos aclare eso, por cierto que Carolina no va a poder estar tranquila. Ahora, sinceramente, obviamente esto es un tema que a Carolina le importa, pero no es su mayor preocupación hoy día. ¿Pero ustedes tienen Está alguna asustada, certeza pero- que él sí recibió ayuda y que no actuó solo? Certeza, no. ¿Sospechas? Tenemos... ¿Qué? ¿Sospechas? Claro, por cierto que nosotros tenemos sospechas, pero no me quiero pronunciar acerca Sí, de no, eso, claro. porque prefiero que la investigación determine quién y de qué modo participó junto con el señor Ugarte. De todas maneras, Perdón, Repe, cortito. La Sí. PDI, esta información de ayer por la tarde, tiene 2 mujeres sospechosas a las que tiene debajo de la lupa. sin duda, sí, ahí hay una vecina que ha sido testigo de haber visto a este señor más o menos la hora de los crímenes, conversando con una mujer que aún no sabemos quién es. Libertad, te queremos dar las gracias por la gentileza que has tenido de conversar con nosotros para aclarar varios puntos, dudas que teníamos nosotros y que afortunadamente a través tuyo hemos podido ir resolviendo. Quedan muchas dudas por delante
y queremos seguir acompañando la investigación porque este es un hecho tremendamente doloroso para una familia, para una madre, sobre todo para una madre. Así es que desde acá un abrazo muy grande. Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias, Buen Libertad. día. Quiero volver con la Anita, porque además tú manejas más antecedentes, Anita, si a raíz de la declaración de Marta Lagos, por ejemplo, se van a realizar algún tipo de diligencias, partiendo, por ejemplo, por citarla. tomarle algún tipo de declaración. Sí, fíjate que lo que decía José María recién, súper importante. Yo también les comentaba que cuando supimos de esta mujer, que una vecina dijo ver a través de un grupo de WhatsApp, cuando esto ocurre, empieza a activarse el grupo de WhatsApp en los vecinos de La Cañada. Entonces dicen, vaya, pero si yo lo vi, al que están culpando, a Ugalde, yo lo vi, y lo vi a las 3:30 con una mujer de el pelo largo, medio rojizo, medio crespo, medio alta, y allí esa declaración fue súper clave para entender, uno, que Ugalde no habría estado dormido, como él lo dice, que se puso hasta tapones para dormir a la hora de la muerte de Eduardo y sus hijos, y dos, que efectivamente el relato hablado, o el retrato hablado, mejor dicho, de esta supuesta mujer que estaba con Ugalde es súper importante para saber quién es o cuál de estas dos mujeres podría ser